Bien, ahí está grabando. Bueno, entonces muchachos, mire, la clase pasada, las clases pasadas, creo que las 2 o 3 últimas clases nos dedicamos a estudiar un método para encontrar estimadores, ¿no? Para encontrar estimadores puntuales. Y vimos el método de máxima verosimilitud. Y pues es un método que le sirve a uno para encontrar estimadores, ¿no? Dependiendo de la distribución de la población, de donde se extrae la muestra y dependiendo del parámetro que se quiere estimar, entonces el método de máxima verosimilitud, que consiste en encontrar el valor del parámetro que haga que la probabilidad de la muestra observada, que la probabilidad de esa muestra que observé, o dicho de otra manera, que la probabilidad de obtener esa muestra que obtuve sea lo más grande posible. Ese es el estimador. De esa manera se encuentra la estimación y por ende inmediatamente el estimador de máxima verosimilitud. Lo que vamos a ver en esta clase es, bueno, ¿qué propiedades tienen esos estimadores, no? ¿Cuándo un estimador es un buen estimador? Entonces vamos a mirar aquí vamos a ver en este curso, vamos a ver 2 propiedades. Los estimadores tienen muchas propiedades, pero acá vamos a ver 2. Una que se llama la propiedad de insesgamiento. Vamos a definir lo que es un estimador insesgado. Y la otra es la propiedad de varianza mínima, o también se le conoce como propiedad de eficiencia. Eficiencia, cuando un estimador es eficiente. Hay otras propiedades, pero esas se estudian más adelante en el curso de inferencia estadística. Ese es un curso ya más teórico que también ese es del 4º semestre. Ese curso lo dicto yo también, lo estoy dictando este semestre. Se llama inferencia estadística y ahí se estudia con más profundidad esto y se estudian otras propiedades de los estimadores, como hay una propiedad que se llama suficiencia, hay otra propiedad que se llama tiene insesgamiento, eficiencia, suficiencia, hay una propiedad que se llama completez, varias propiedades que tienen los estimadores. Bien, entonces vamos a definir cuando un estimador es insesgado. Quiero que recordemos acá y que entendamos la notación que se va a usar acá. Mire, en esta definición dice un estimador puntual y mire que dice teta, ponerlo un poquito más grande, una teta, pero teta mayúscula, letra griega, teta mayúscula, ¿sí? Y tiene un gorrito encima. Y es mayúscula porque esto que usted está viendo aquí es un estimador. Ojo, la clase pasada hacíamos la diferencia entre estimación y estimador. Como esto es un estimador, ojo, como estimador, es una función de la muestra aleatoria. X1, X2, punto suspensivo, hasta XN. Ojo, como variables aleatorias.
Estas no son datos, ojo, estas mayúsculas no son datos, son variables aleatorias. Recuerde que son independientes y que además tienen una distribución de probabilidad idéntica a la distribución de la población de donde se extrae la muestra. Ellas son variables aleatorias. Este teta es una función de estas variables aleatorias, por lo tanto, ese teta es una variable aleatoria. ¿Listo? Porque depende de la muestra aleatoria. Bien, como variable aleatoria, ese teta gorro tiene una distribución de probabilidad. O sea, las variables aleatorias en la muestra tienen una distribución de probabilidad que es la misma distribución de la población. Y como este teta es función de esas variables aleatorias, ese teta también es una variable aleatoria y tiene una distribución de probabilidad que depende de la distribución de probabilidad de la población. Un ejemplo típico es este que ya hemos visto. Mire, con eso empezamos. Decíamos, mire, cuando tienes X1, X2 hasta XN, una muestra aleatoria de una población normal, entonces decíamos que X barra la media de la muestra sigue una distribución que también es normal, con la misma media de la población de donde se extrae la muestra y con varianza sigma cuadrado sobre n, donde sigma cuadrado es la varianza de la población y n es el tamaño de la muestra. Entonces, este X barra está haciendo, mejor dicho, el teta gorro, ahí es ese X barra. Teta gorro es X barra, una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad, y como tiene una distribución de probabilidad, a esa variable aleatoria se le puede calcular el valor esperado o promedio de ella. El valor esperado o promedio de esa variable aleatoria. Bueno, definición. Cuando el valor esperado o promedio del estimador, cuando el valor esperado o promedio del estimador es el parámetro, es igual al parámetro que queremos estimar, entonces se dice que este estimador es insesgado. Cuando un estimador es insesgado, cuando su promedio o valor esperado es igual al parámetro para el cual él se está usando como estimador. Se llama un estimador insesgado. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Lo que significa es lo siguiente: si usted pudiera, ahora vamos a hacer un ejemplo pequeñito ahí. Si usted pudiera tomar todas las posibles muestras de esa población, cosa que no se puede en la práctica, porque para tomar todas las posibles muestras, mejor tomo a toda la población. Pero la idea es, desde el punto de vista teórico e intuitivo de lo que debemos entender como un estimador insesgado, es: si tú pudieras tomar todas las posibles muestras de esa población, calculabas el estimador en cada una de esas muestras y después promediabas los valores de ese estimador, es decir, le calculas el promedio, como ya sabemos calcular la media de todos esos valores, sumar todos los valores del estimador y dividir entre el número de estimaciones, que sería entre el número de posibles muestras.
Entonces el promedio de las estimaciones te da precisamente el parámetro que se está tratando de estimar. Obviamente tú no tienes todas las posibles muestras, tú tienes una sola muestrica. Otra forma de entenderlo. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Profe, bien no tiene en cuenta los valores de la mediana. Bueno, este aquí es un estimador. Profe, los valores de la mediana tampoco se tienen. No te entiendo la pregunta. ¿Cómo es la cosa? O sea, si usted habla de valores de la media, ¿cierto? También se van a tener en cuenta los de la mediana para hallarlo un estimador insesgado. No, no, no. Ojo, acá estamos hablando del promedio del estimador. O sea, estamos hablando de la media, no de la mediana. O sea, de la media del estimador. No de la mediana del estimador. ¿Ya? Lo que pasa es que la mediana podría servir como un estimador y la mediana como estimador tiene un promedio también, un valor esperado o promedio. Y bueno, a veces la mediana resulta ser un estimador insesgado. Pero no, la definición dice, un estimador es insesgado si su promedio es igual al parámetro que él está estimando. Punto. Nótese que estamos hablando de promedio. Un estimador es insesgado si su promedio es el parámetro que él está estimando. Muchachos, otra forma de entender esto, que pues, la próxima clase, de pronto hoy no da tiempo, la próxima clase vamos a hacer una simulación para que usted observe eso. Otra forma de entender lo del insesgamiento de un estimador es la siguiente, mire. Suponga que tú tienes una población, esa población tiene un parámetro teta, ¿cierto? Que está ubicado en ese puntico, por ejemplo, en la recta numérica, y tú tienes un estimador para teta. ¿Cuál es la idea intuitiva y la idea geométrica, podemos decir, la idea física, entre comillas, de un estimador insesgado? Es la siguiente, mire. Cuando tú tomas una muestra de la población y calculas el estimador en esa muestra, te da una estimación que pega ahí, digamos. Recuerde, eso lo hablábamos la segunda clase que vimos este semestre, que la diferencia entre el parámetro y la estimación que yo tengo se conoce como error de estimación. Recuerda eso. Tomas una muestra y calculas el estimador en esa muestra. Suponte que pega ahí donde pegó ese puntico azul. ¿Listo? Tomas otra muestra y obtienes otra estimación de ese parámetro y esa estimación te pega por acá. Imagínate que tomas muestras, muchas muestras, y entonces tú empiezas algunos pegan exactamente en el valor, ¿sí? Otros pegan más lejos, otros pegan más cercano, ¿sí? Son valores que voy obteniendo. Recuerde que como el estimador es una variable aleatoria, cada vez que tomes una muestra te va a dar un valor distinto porque, bueno, la muestra es aleatoria, ¿no? Entonces, las estimaciones están fluctuando, están pegando ahí cerquita del parámetro, y la idea de un estimador insesgado es que cuando tú promedies esas estimaciones que estás obteniendo, el promedio de ellas te pegan justamente en el parámetro.
O sea, tú tienes estos valores que están ahí en azul, que son muchas estimaciones del parámetro. Y la idea de un estimador insesgado es que cuando tú promedies todas las estimaciones, entonces el promedio de ellas te cae justamente, te pega exactamente en el valor del parámetro. La idea de un estimador sesgado es la siguiente, mire, la idea de un estimador sesgado es la siguiente. Suponte que tú tienes un parámetro, aquí, teta, y tú quieres estimar ese parámetro. Entonces tienes un estimador y resulta que empiezas a tomar muestras, tomas una muestra o tienes un valor del estimador y te pega por aquí. Tomas otra muestra ahí en esa misma población y calculas la estimación usando el estimador y te cae por aquí. Tomas otra muestra y te cae por acá. Tomas otra muestra y te cae por acá. Tomas otra muestra y te cae aquí, y te cae aquí, y te cae por 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 aquí. De tal manera que cuando tú, de pronto algunas te caen por acá, otras te caen por acá, pero otra te cae por acá, y otra te cae por acá. De tal manera que cuando calcules el promedio de ellas, resulta que el promedio de las estimaciones no cae, no da donde está el parámetro, sino que da por acá. O sea, cuando tú promedies todo esto, el promedio no te da aquí, no te da donde está el parámetro, sino que da por acá, alejado. Esa distancia, mire que no está coincidiendo, el promedio de las estimaciones no está coincidiendo con el parámetro. Cuando eso ocurre, se dice que el estimador es sesgado. Y a esta distancia que va del parámetro al promedio del estimador, a eso se le conoce como sesgo. Eso es lo que es un estimador sesgado. Estimador sesgado. El promedio de las estimaciones que hago con ese estimador no le pega al parámetro. Ojo, estoy hablando del promedio. Recuerde, cuando tú tomas una estimación en particular, tú no esperas que esa estimación en particular le pegue exactamente al parámetro. Lo que tú estás esperando es que le pegue por ahí cerquita. La idea del concepto de insesgamiento es que si tú tomaras muchas muestras y calcularas las estimaciones, entonces en promedio esas benditas estimaciones, cuando las promedie, el promedio es el que es igual al parámetro. No las estimaciones como tal. Algunas dan por debajo, otras dan por encima, otras dan más cerquito, otras dan más lejos. Cuando hagas el promedio queda precisamente justo ahí donde está el valor del parámetro. Eso es lo que es un estimador insesgado. Si tú tienes un poco de estimaciones de ese estimador, ya, y si en promedio ellas no te están dando justo el valor del parámetro, en promedio de las estimaciones no te da el valor del parámetro, entonces ese estimador es sesgado. Y la diferencia entre el parámetro y el promedio del estimador se conoce como sesgo. ¿Sí? Obviamente, un estimador insesgado, cuando un estimador es insesgado, es porque el promedio de las estimaciones pega exactamente donde está el parámetro y entonces el sesgo sería cero. O sea que un estimador insesgado tendría sesgo cero. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, mire, entonces, recuerde, definición. Un estimador es insesgado si el promedio del estimador nos da el parámetro que voy a estimar. Listo, mire. La diferencia entre el promedio del estimador y el parámetro que quiero estimar, a esa diferencia
se le conoce como sesgo en caso de que el estimador no sea insesgado. Es decir, si el estimador no es insesgado, esta diferencia no da cero. O sea, si el estimador, mire que si el estimador es insesgado, la diferencia sería cero, porque como el valor esperado es igual al parámetro, al hacer la diferencia, esa diferencia te da cero. Es decir, cuando el estimador sea insesgado pasa esto, ¿verdad? Esa diferencia es cero. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto, entonces se anula, ¿cierto? Pero si el estimador es sesgado, esa diferencia da distinta de cero. Cuando el estimador no es sesgado, no es insesgado, es decir, es sesgado, la diferencia da distinta de cero y a esa diferencia se le conoce como sesgo del estimador. ¿Sí? Cuando el estimador es insesgado, entonces el sesgo es cero. ¿Sí? Claro, porque si es insesgado, se verifica que estas dos cosas son iguales y la diferencia entonces sería cero, son iguales. El promedio del estimador y el parámetro que se va a estimar son iguales porque el estimador es insesgado y por lo tanto esa diferencia da cero. Bien, vamos a ver un ejemplo. Voy a hacer uno rapidito aquí para que... Y después venimos a este, que es un ejemplito numérico sencillito y que es meramente un ejemplo de libro para ilustrar el concepto. Ojo, me interesa que a usted le quede claro ese concepto de estimador insesgado. Entonces, ahí tengo un ejemplito para ilustrar el concepto. Tengo dos ejemplos numéricos sencillitos para ilustrar el concepto. Uno lo tengo hecho en R. Gracias a un amigo, a un compañero de ustedes que tiene un sobrino estudiando, tiene un sobrino estudiando en una universidad. Debe ser una universidad seria, me imagino yo, porque el muchacho ni siquiera estudia estadística y le mandaron a hacer un ejercicio que tenía que ver con esto de insesgamiento y de cuál estimador es mejor, si la mediana o la media. Y digo, oye, este ejercicio me sirve de ejemplo, vamos a tomarlo de ejemplo. No lo quise tomar como ejercicio para ponérselo a ustedes, pero sí lo tomé como ejemplo. Y yo me pregunto, oye, esa universidad donde está ese muchacho tiene que ser una universidad seria, porque ni siquiera estudia estadística y mira el alto turmequé con que están viendo esos conceptos. Y ustedes se quejan acá. ¿Ves? Bien, miren. Vamos a hacer este ejemplo que, de hecho, creo que lo tengo más adelante, pero quiero hacerlo primero para ilustrar nuevamente el concepto ese de valor esperado. Miren, supongamos que tenemos una muestra aleatoria a X1, X2, punto suspensivo hasta XN, de una población que la vamos a asumir normal, de media mu y varianza sigma cuadrado. Vamos a demostrar que X barra, recuerda que es X barra, igual a X1 más X2 más punto suspensivo más XN sobre N es un estimador. Mire que están en mayúsculas esas X, ¿no? Ojo, no son mayúsculas. Es, por lo tanto, esa X barra, así como está ahí, la estamos viendo como un estimador. Dice, es un estimador insesgado para
mu, que es el promedio poblacional. Es insesgado para mu, para estimar a mu. Es insesgado para estimar a mu. Recuerde que este mu es el promedio el promedio poblacional, ¿no? Este. O sea, tengo una muestra aleatoria de tamaño n de una población que es normal. Esa población tiene media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces quiero demostrar que la media de la muestra, la media muestral, es un estimador insesgado para esa media poblacional. Bien, ¿qué debo demostrar? ¿Qué debo demostrar? Debo demostrar esto, vean. Que el valor esperado o promedio de X barra como estimador, ¿no? Aquí en este caso, esa X barra vendría siendo el tetagorro. Ese tetagorro, esa teta gordita gorro, esa es un estimador cualquiera, genérico, ¿ya? Ya en este caso, en este ejemplo, el estimador es la media de la muestra y con él queremos estimar a la media de la población. Bien, mire, ¿qué es lo que debo demostrar? Debo mostrar que el promedio de la media es precisamente el promedio poblacional. O sea, el valor esperado de X barra es igual a mu. ¿Sí? Si logro demostrar eso, entonces demuestro que X barra es un estimador insesgado para estimar la media de la población. Bien, entonces mire, partimos de lo siguiente. Mire, ¿cómo? Cada una de las XY para ir variando desde 1 hasta n minúscula, es norma, es una muestra, es un elemento de la muestra aleatoria Entonces recuerde qué es lo que caracteriza a una muestra aleatoria. Cuando tú tienes X1, X2 hasta XN como muestra aleatoria de una población que tiene cierta distribución, lo que pasa con esas XY es que todas ellas tienen la misma distribución y la misma distribución de la población. O sea, todas, como la población de donde estoy extrayendo la muestra, dice el ejercicio que es normal de media mu, entonces las XY, cada una de los miembros de la muestra aleatoria también es normal con la misma media y con la misma varianza de la población. Eso es, definición de muestra aleatoria, recuerden, definición de muestra aleatoria. X1, X2 hasta XN es una muestra aleatoria de una población con distribución tal, sí y solo sí, cada una de ellas tiene la misma distribución de la población y segundo, son independientes. Recuérdense la definición de muestra aleatoria. Entonces, como cada uno es un elemento de la muestra aleatoria, entonces, ¿qué se verifica? Se verifica que XY es normal con la misma media y con la misma varianza de la población. En otras palabras, es decir, el valor esperado de XY es igual a mu para todo Y. Para todo Y. ¿Listo? Bien. Eso es importantísimo. Bueno, mire, vamos a ver entonces, vamos a ver qué es el valor esperado de X barra. ¿Qué es eso? Recuerde que X barra sería el valor esperado de X1 más X2
más punto suspensivo más xn, todo eso dividido n. Recuerde que esa es la media. Estas x, recuerde, son x mayúsculas, ¿no? Son mayúsculas. Son mayúsculas. O sea, son variables aleatorias. No son datos, son variables aleatorias. Listo. Mire, voy a escribir esa n que está ahí dividiendo, como es una constante, puede salir del valor esperado aplicando propiedad de valor esperado. Mira, el valor esperado de una constante por una variable, en general, por una variable aleatoria, digamos y, el valor esperado de una constante c por una variable y es igual a la constante por el valor esperado de la variable aleatoria. Propiedad de valor esperado. Entonces, ese n lo puedo escribir como 1 sobre n que multiplica toda esa suma, y como n es una constante porque es el tamaño de la muestra, eso puede salir del valor esperado. Total es que esto, muchachos, aplicando esa propiedad, la constante sale del valor esperado. Entonces, aplicando esa propiedad, sería 1 sobre n por el valor esperado de x1 más x2 más punto suspensivo más xn. Bien. Ahora, muchachos, otra propiedad del valor esperado. Mire, propiedad de valor esperado. Propiedad de valor esperado. Mire, el valor esperado de x1 más x2 es igual al valor esperado de x1 más el valor esperado de x2. Es decir, y eso se verifica para una suma de n términos también. Es decir, el valor, eso es lo que se le conoce como que el valor esperado es un operador lineal, se le conoce eso. Le llaman linealidad del valor esperado. ¿Sí? Entonces, acá, eso lo que implica es que tú puedes hacer esto. Mira, aquí tomas el valor esperado de este, valor esperado de este y valor esperado de este, y lo sumas. Es decir, que el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. O sea que aquí toca abrir otra página. Sería entonces, mire, el valor esperado de x barra, ¿a qué sería igual? A 1 sobre n por, que multiplica ¿a qué? Al valor esperado de x1 más el valor esperado de x2. Aquí estoy entrando el valor esperado, aplicando la propiedad esa, más punto suspensivo, más el valor esperado de xn. Cierra. Ojo, esta suma tiene n términos. Recuerde que es una muestra de tamaño n. Listo. Entonces, mire, recuerde que como x1 es un miembro de la muestra aleatoria, x2 es un miembro de la muestra aleatoria, x3 es un miembro de la muestra aleatoria, xn es un miembro de la muestra aleatoria. Todos ellos tienen la misma distribución de probabilidad y por lo tanto todas ellas tienen el mismo promedio, todas ellas tienen la misma varianza. Entonces acá, esto nos da así, 1 sobre n que multiplica promedio de x1, mu. ¿Y por qué mu? Porque mu es el promedio poblacional y x1 hace parte de una muestra aleatoria tomada de esa población. Más valor esperado de x2, mu, por la misma razón. Más valor esperado de x3, mu, por la misma razón. Punto suspensivo, valor esperado de xn, mu, por la misma razón. Muchachos, aquí tengo n veces mu. Mu más mu más mu más mu más mu n veces. Eso da n mu. O sea que esto aquí nos da igual a 1 sobre n,
que multiplica a n mu. ¿De dónde salió el n mu? De que mu lo estoy sumando mu n veces. Por ejemplo, cuando tú haces esto, 5 más 5 más 5 más 5, eso es 5 4 veces. 5 el mismo sumado 4 veces. ¿Cómo puedes escribir eso? Como 4 por 5. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo. N por mu. Y listo, muchachos, mira. Este n con este n se va. Y nos quedó que esto es igual a mu. Y lo hemos demostrado, mire. He demostrado que el valor esperado de X barra es mu. Conclusión. Ojo, muchachos, mire. Muchos dicen, entonces, listo, conclusión, X barra es igual a mu. No, no, no. X barra no es mu. No me confunda esas dos cosas. Lo que es mu es el valor esperado, el promedio de X barra, que es mu. No X barra. Ojo, porque X barra recuerde que es una variable aleatoria. Entonces, acabamos de demostrar que el promedio de X barra es mu. Acabamos de demostrar esto, que el promedio de X barra es mu. Por lo tanto, X barra, por definición, es un estimador insesgado para mu, para estimar mu. ¿Sí? Eso es. Concepto de insesgamiento. Bien. No sé si hay alguna pregunta ahí, hasta ahí. Aprovechando enseguida que hemos... Este ejemplo lo tengo más adelante, solo que me adelanté un poquito para hacerlo primero. Vamos a aprovechar enseguida para demostrar, ojo, o como una parte B de este punto, demostrar que ese cuadrado, recuerde que ese cuadrado es la varianza muestral, que la definimos así, sumatoria de xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Demostrar que ese cuadrado es un estimador insesgado para estimar a sigma cuadrado. Vamos a demostrar eso. Que son los dos estimadores que más usamos, ¿no? La media muestral como estimador del promedio poblacional y la varianza muestral como estimador de la varianza poblacional. Muchachos, note una cosa, en realidad, nótese que en esta demostración yo no usé la hipótesis de que la población es normal, no lo usé. En realidad, el ejercicio se puede enunciar simplemente con que es una muestra aleatoria de una población que tiene media mu y varianza sigma cuadrado, sin necesidad de la normalidad. La normalidad en realidad se necesita para la distribución del promedio. Recuerde que fue lo primero que vimos, la distribución de muestreo de la media. Que si la población de donde se extrae la muestra es normal, entonces el promedio también es normal. Pero para demostrar el insesgamiento y para demostrar que la varianza también
el insergamiento de la media y el insergamiento de la varianza para estimar a la varianza poblacional, no se necesita en realidad el supuesto de normalidad. Bueno, por lo menos para el promedio no se necesita el supuesto de normalidad. Para la varianza tampoco. Vamos a ver. Ahora miramos y confirmamos eso. Mire. Entonces, ¿qué debemos demostrar, jóvenes? Mire, debemos demostrar por la definición de estimador insesgado. ¿Qué debo demostrar? Debo demostrar que el valor esperado de S cuadrado es igual a sigma cuadrado. Esa es la definición de estimador insesgado. O sea, el promedio de S cuadrado nos da sigma cuadrado. Entonces se dice que S cuadrado sería un estimador insesgado de sigma cuadrado. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos demostrar. Bien, para eso, muchachos, antes vamos a mirar tres cositas. Para la demostración se necesita recordar tres cositas. Primera cosa que tenemos que recordar. Primera cosa que tenemos que recordar. Tenemos que recordar. Primera cosa. Que esta sumatoria de xy menos x barra elevada al cuadrado, tú la puedes escribir como sumatoria de xy cuadrado menos nx barra, todo eso al nx barra al cuadrado. Esta le llamamos cuando veíamos la cálculo de la varianza por allá en el capítulo 1 del curso anterior, le llamábamos la fórmula de cálculo para la varianza o fórmula alternativa para la varianza, que se supone que es más sencilla para calcular. Bueno, aquí me sirve así para que facilitar la demostración. Segunda cosa que tenemos que recordar es que el valor esperado de la media es mu. Eso es lo que acabamos de demostrar, ¿eh? O sea que la X barra es un estimador insesgado para la media poblacional. Y además tenemos que recordar que la varianza de X barra es la varianza poblacional dividida en. ¿Listo? Bien. Otra cosa que tenemos que recordar es, tercera cosa a recordar acá, es lo siguiente. Bueno, antes de eso, esto tiene una implicación. Bueno, otra cosa que recordamos aquí es la definición de varianza. Mire, la varianza de X barra es el valor esperado de X barra al cuadrado menos el valor esperado de X barra, todo eso al cuadrado. Esa es definición de varianza. Bueno, no es la definición, pero es una propiedad de la varianza. En general, muchachos, mire. Si X, me la sé también con Y, vamos a poner, si Y es una variable aleatoria, entonces la varianza de Y se calcula así, como el valor esperado de Y cuadrado menos el valor esperado de Y, todo eso elevado al cuadrado. Propiedad de la varianza. Propiedad de la varianza. Entonces, aplicando eso aquí,
como la varianza de X barra es sigma cuadrado sobre n y el valor esperado de X barra aquí es mu, entonces yo despejo de ahí el valor esperado de X cuadrado. Mire la ecuación. Mire la ecuación. La ecuación está aquí, vean. Vamos a ponerla aquí. Esto de aquí menos esto es mu cuadrado porque el valor esperado de X barra es mu. Está elevado al cuadrado es mu cuadrado. Y esto, esa X barra la puedo despejar de ahí. El valor esperado de X barra cuadrado. Es decir, que de aquí puedo sacar esto. ¿Ve? Conclusión. Valor esperado de X barra cuadrado es igual. Esto, el mu cuadrado lo paso a sumar para acá. Está restando, lo paso a sumar. Me queda sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Tengamos eso ahí. Esa es la segunda cosa que teníamos que recordar. El valor esperado de X barra cuadrado es sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Listo, mire. Y otra cosa que tenemos que recordar, la tercera cosa que tenemos que recordar, vamos a agregar otra hojita aquí, es esta, mire. Aplicando el mismo razonamiento anterior que lo hicimos para la media, vamos a aplicar el mismo razonamiento, pero para cualquiera de las variables aleatorias de la muestra, ¿no? Mire, para xy, para cualquiera de las xy, ¿cierto? El valor esperado de las xy es igual a mu. ¿Por qué? Porque ellas son una muestra aleatoria de una población que tiene media mu. Y también sabemos que la varianza de las xy es sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque las xy son elementos de una muestra aleatoria tomada de una población que tiene varianza sigma cuadrado. Recuerden que eso, la muestra hereda todas las características de la población. Los elementos de la muestra son una réplica de la distribución. Mejor dicho, la distribución de los elementos de la muestra es una réplica de la distribución de la población. Bien, entonces, la varianza de esos xy, recordemos que por propiedad de la varianza es el valor esperado de los xy cuadrados menos el valor esperado de xy, todo eso al cuadrado, propiedad de varianza. La que acabamos de aplicar ahorita para la media también es válida. Eso es válido para cualquier variable aleatoria. Entonces, mire, aquí esta varianza de las xy, esto es sigma cuadrado. Igual, esto es lo que yo quiero igual. Y aquí recuerden que los xy tienen media mu y está elevado al cuadrado. O sea que aquí nos queda el sigma cuadrado es igual a e de xy cuadrado más menos mu cuadrado. De ahí voy a despejar a este bendito e de xy cuadrado. Voy a despejar aquí. Voy a despejar a esto de aquí. Para despejar esto de aquí, esta la paso a sumar acá. Entonces, ¿cómo me queda? Mire, me queda así. Que el valor esperado de xy cuadrado me da sigma cuadrado más mu cuadrado. Y aquí, y tengamos esto aquí. Vamos a llamarle 2. Y a esto vamos a llamarle 1. ¿Listo? Mentira. Vamos a llamarle a esto 1. Vamos a llamarle a esto 2. Y a esto le vamos a llamar 3. Bien. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. A lo que vinimos. ¿Qué es lo que voy a demostrar? Mire, que voy a demostrar esto, ¿verdad? Que el valor esperado de ese cuadrado es sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces, parto de 1. Hemos dicho, parto de aquí de esta fórmula. Voy a escribir este S cuadrado como esto sobre n menos 1. Recuerde que
El S cuadrado es la suma de los xy cuadrado, xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Voy a partir de esto, que es igual a esto, dividido n menos 1, que sería la varianza. Entonces, mire, el valor esperado de S cuadrado sería, mire, valor esperado de S cuadrado. ¿A qué es igual? Al valor esperado de sumatoria de los xy cuadrados, xy mayúscula. Recuerde que eso son variables aleatorias, son elementos de la muestra aleatoria. Sumatoria de los xy cuadrados menos n x barra al cuadrado. Ese es sobre n menos 1. Entonces, esa es la fórmula de la varianza, solo que estamos usando la fórmula alternativa de la varianza. Lo que en algunos textos le llaman fórmula de cálculo. Bien, aplicando propiedades de valor esperado, muchachos. Ese n-1, que es una constante, no es aleatorio, eso es una constante. Sale del valor esperado por propiedad de valor esperado. Recuerde, valor esperado de una constante por una variable, la constante sale y multiplica el valor esperado de la variable. Entonces acá sacamos ese, esto es igual a 1 sobre n-1, que multiplica al valor esperado de la suma de los xy cuadrados menos nx barra cuadrado. Bien, muchachos, ahora aplicar otra propiedad de valor esperado. Cuando tienes valor esperado de una resta o de una suma, el valor esperado entra. O sea, el valor esperado entra aquí, entra acá. O sea, el valor esperado de esa diferencia es la diferencia de los valores esperados. El valor esperado de esto por el valor esperado. Es menos el valor esperado. Valor esperado de esto menos el valor esperado de esto. Note una cosa, aquí tengo una suma. La suma de los xy. Entonces, el valor esperado de esta suma de los xy, el valor esperado puede entrar acá y es la suma de los valores esperados de xy cuadrado. Bien. Sin embargo, vamos a hacerlo por pasito. Mire, pasito, pasito. Igual, 1 sobre n menos 1 que multiplica entre el valor esperado. Valor esperado de la suma de los xy cuadrados menos. Vamos a sacar ese n de una, pues ese n es una constante, ¿no? N por el valor esperado de x barra todo eso al cuadrado. Bien. Listo. 1 sobre n menos 1 que multiplica. Ahora sí, mire. Este valor esperado de esta suma, mira, un valor esperado de una suma. Valor esperado de una suma. Es la suma de los valores esperados. O sea, el valor esperado entra acá. O sea que esto es igual a la sumatoria de los valores esperados de los xy cuadrados. Entró el valor esperado a la suma, menos n por valor esperado de x barra cuadrado. Muchachos, ahora sí. Ahora usamos 2 y 3. ¿Qué dice 2? 2 dice que el valor esperado de x barra cuadrado es sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. El valor esperado de x barra cuadrado es sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Vamos a usar eso allá. Y 3, ¿qué dice? Que el valor esperado de los xy cuadrados es sigma cuadrado más mu. Eso lo vamos a usar. Vamos a reemplazar, mire. O sea que aquí nos queda igual 1 sobre n menos 1 que multiplica sumatoria. ¿Esto qué es? 3 dice que es sigma cuadrado más mu cuadrado. Ojo que esta suma es desde igual 1 hasta n. Menos el valor, menos n, que multiplica el valor esperado de x barra cuadrado. Pero la ecuación 2 me dice que eso es, mírelo, mírelo, es sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Entonces lo reemplazo acá.
es que n que multiplica a sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Bien. Miren, muchachos, aquí, esta suma. Tengo sigma cuadrado más mu cuadrado, más sigma cuadrado más mu cuadrado, más sigma cuadrado más mu cuadrado, repetido n veces. Sigma cuadrado más mu cuadrado, sigma cuadrado más mu cuadrado, más sigma cuadrado más mu cuadrado, más punto suspensivo, más sigma cuadrado más mu cuadrado, una suma de n términos constantes. Eso es n por la constante que se está sumando. O sea que aquí nos queda así, vean. Esto es 1 sobre n menos 1 que multiplica a n veces sigma cuadrado más mu cuadrado menos, y aquí, mire, multiplico la n, entra aquí y entra acá. A multiplicar aquí esta n, vea, se va con esta. El signo menos, cuidado con el signo menos. Menos sigma cuadrado. Ay, ¿qué pasó con la n? Se canceló con la n que está acá multiplicando ahí en ese. Más, menos n por mu cuadrado da n mu cuadrado. Muy bien, mire. Y esto es igual a 1 sobre n menos 1 que multiplica. Mire aquí, distribuye ese n acá. Distribuye el n aquí y n aquí. Entonces esto nos queda n sigma cuadrado más n mu cuadrado menos sigma cuadrado menos n mu cuadrado. Listo. Mire una cosa. Este y este son el mismo término y uno opuesto con el otro. O sea que esos dos se eliminan. ¿Cierto? Menos mu cuadrado, menos n mu cuadrado más n mu cuadrado, eso da 0. Listo, y solamente me queda n sigma cuadrado menos sigma cuadrado. Factorizo el sigma cuadrado, en esto me queda así. Esto nos queda así. Esto queda 1 sobre n menos 1 que multiplica n sigma cuadrado menos sigma cuadrado. Lo que voy a hacer aquí es factorizar el sigma cuadrado. 1 sobre n menos 1 que multiplica a, factorizo el sigma cuadrado que me multiplica a n menos 1. ¡Epa! Mire que este n menos 1 que está aquí en el denominador, con este n menos 1 que está multiplicando acá, se cancela y esto nos queda igual a sigma cuadrado, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Que el valor esperado de ese cuadrado es precisamente sigma cuadrado. ¿Sí? Eso era lo que queríamos demostrar. ¿Qué hemos demostrado? Vamos a ponerlo acá. Hemos demostrado esto, ¿verdad? Hemos demostrado que el valor esperado de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado. Es decir, ese cuadrado es insesgado para estimar sigma cuadrado. Ese cuadrado es insesgado o es un estimador insesgado para estimar a sigma cuadrado. Bien, muchachos, les voy a mostrar un estimador que es sesgado. Hasta ahora he demostrado que la media es un estimador insesgado para la media muestral es insesgado para estimar a la media poblacional. La varianza muestral es un estimador insesgado para estimar a la varianza poblacional. A partir de este ejemplo, aprovechando este ejemplo, de hecho, mire, es un ejercicio que está propuesto en los ejercicios de este capítulo. Así que póngale atención, que mejor dicho, le voy a hacer ese ejercicio.
Le voy a hacer un ejercicio que está propuesto en el libro. Voy a traerme esto. Voy a copiarme esto. Copiar. Y ya lo copié. Y voy a abrir una hoja nueva. Y voy a pegarlo. Pegar. Ahí está. Ahí está, lo pegué. Bien, y voy a trabajar sobre eso. ¿Cuál es la idea? Vamos a definir, espérate un momentico y lo corro un poquito para que me dé un espacio arriba para escribir una cosita. Vamos a correrlo un poquito. Vamos a correrlo un poquito. Para hacer un cambiecito aquí y verá usted cómo ese cambiecito que voy a hacer ya hace que el S cuadrado no sea insesgado, sino que sea sesgado. Mire, en algunos textos definen el S cuadrado así, ¿ve? Vamos a diferenciarlo de este. Lo definen así, definen así. S cuadrado y le ponen una N. Vamos a ponerle una N para diferenciarlo del otro con N menos 1. Mire, lo definen así como 1 sobre N o así, ¿ve? En lugar de dividir por N menos 1, dividen por N. Ahí está. En lugar de dividir por N menos 1, dividen por N. ¿Sí? Esa es una forma de varianza. ¿Ya? De varianza. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no es sobre N para que sea un promedio? Porque recuerden que sería un promedio de las desviaciones de cada dato con respecto a su media. Al hacer esa suma de desviaciones al cuadrado de cada dato con respecto a la media, y tú lo divides entre N, eso te da el promedio de las desviaciones al cuadrado. Pero sin embargo, uno no acostumbra a usarla sobre N, sino sobre N menos 1. La razón es que así sobre N resulta ser un estimador sesgado. Es decir, lo que voy a mostrarles ahora es que el valor esperado de este S cuadrado N es distinto de sigma cuadrado. Y por lo tanto es sesgado. Es sesgado. ¿Bien? Y entonces el libro dice, demuestre que este es un estimador sesgado y calcule el sesgo. Entonces vamos a demostrar primero que es sesgado, o sea, demostrar esto, demostrar que es sesgado, y segundo, calcular el sesgo. Recuerde que el sesgo es la diferencia entre el valor esperado y el parámetro, ¿no? O sea, el sesgo, recuerde que es esto, el valor esperado del estimador menos el parámetro. Eso es sesgo, ¿no? Eso es lo que es el sesgo. ¿Sí? El valor esperado del estimador menos el parámetro, eso es el sesgo. Bueno, vamos a calcular. Miren, muchachos, aprovechando que ya tenemos aquí esto, por eso me lo traje. La única cosa que hay que cambiar aquí en esta demostración que acabo de hacer, la única cosa que hay que cambiar acá es esto. Voy a ir quitándolo. Mire, a esto le llamamos S sub n y aquí le quitamos este menos 1. ¿Ya? La única diferencia, porque recuerde que la sumatoria de los xy cuadrados menos nx barra es el denominador. Eso
permanece igual, no hay ningún problema. Lo único que ha cambiado es que en lugar de dividir eso por n-1, lo estamos dividiendo por n. Mire, vamos a borrar aquí. Queda sobre n. Vamos a correrlo un poquito aquí para que... Uy. Vamos a correr un poquito aquí. Bien. Bien. Acá, muchachos, mire, voy a quitar el -1. ¿Listo? Y corro un poquito acá para que no quede ahí desubicado. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Eso es lo único que hay que hacer. Voy a quitar el -1. ¿Listo? Voy a correr un poquito aquí. Lo demás sigue igual. Es lo mismo. No hay más nada que hacer ahí. Es igualito. Aquí vamos a cambiar. Vamos a quitar el -1. ¿Sí? Vamos a correr el n para que no quede descentrado. Bien. Vamos a cambiar aquí el -1. Le quitamos el -1. Uy. Y corremos el n para que no quede maluco ahí. Aquí quitamos el -1. Y corremos el n para que no quede descentrado. Y aquí quitamos el -1. Y corremos el n para que no quede maluco. Y aquí me faltó una rayita. Ahí está. Bien, muchachos, mire lo que pasa aquí. Aquí viene la cosa. Que lo de arriba no cambia. Ojo, lo único que ha cambiado es el n-1 del denominador. Recuerde que este n-1 que surgió acá en la demostración, surgió de factorizar el sigma cuadrado. Recuerde que allá arriba no ha pasado nada. Todo eso sigue igualito. Aquí, ¿qué pasa? Que este -1 desaparece de acá. Y ya no te puedes dar el lujo, de hacer esto. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Hombre, porque n-1 no es lo mismo que n. O sea, yo no puedo cancelar eso ahí. No lo puedo cancelar. No puedo hacer esto. ¿Eh? No se puede. No se puede cancelar. Por lo tanto, mire cómo queda. Ya esto no es válido. Ya no es válido que eso sea igual a sigma. Entonces, ¿a qué es que es igual? Mire, es igual a lo siguiente. Esto es igual a qué. Bueno, lo puedo escribir así, ¿ve? Ya no se puede cancelar, ¿no? Ya no se puede cancelar. Esto no se puede hacer. Ya no se puede hacer porque abajo tenía n-1, ya no tengo n-1, tengo n. Listo, entonces, ¿cómo me queda eso? Mira, me queda, voy a regresar acá y entro el 1 menos n. Al entrar el 1 menos n me queda así, ¿ve? Me queda sigma, me queda n sigma cuadrado sobre n menos sigma cuadrado sobre n. Claro, porque mire, es como si tuvieras esto acá arriba. Esto es lo que te queda. Esto y esto. Estas dos. Esas dos te quedan ahí. Entonces tú lo que haces es meter el n aquí. Entonces al meter el n aquí, te queda aquí n por n sigma cuadrado. 1 sobre n por n sigma cuadrado. El n este con este se va, ya se van. Y este 1 sobre n entra aquí y multiplica a sigma cuadrado. Y entonces te queda n sobre n, que ahí sí se puede ir el n. Este n se puede ir con este, sin problema. Y nos queda
igual a sigma cuadrado menos sigma cuadrado menos sigma cuadrado sobre n. Obviamente, esto no es sigma cuadrado, es distinto de sigma cuadrado. Porque no es sigma cuadrado, es sigma cuadrado menos sigma cuadrado sobre n. No es igual a sigma cuadrado. Listo, mire. Entonces, como no es igual a sigma cuadrado, no es como el SSN. ¿Qué concluimos aquí? ¿Qué concluimos? Que S cuadrado n no es insesgado. No es insesgado para estimar a sigma cuadrado. Listo. La otra pregunta que me hacen es, calcule el sesgo. Calcule el sesgo. Entonces vamos a hacerlo acá. Calcule el sesgo. Entonces, mire, tengo esto. Mire, que el S cuadrado su n, valor esperado de eso, me dio sigma cuadrado menos sigma cuadrado sobre n. Obviamente, distinto de sigma cuadrado. Por eso es que eso es un estimador sesgado. ¿Listo? Eso es. Listo. Entonces vamos a calcular el sesgo. Dice la definición que la diferencia, el valor esperado de S cuadrado su n menos el parámetro que se quiere estimar, que es sigma cuadrado. Esa diferencia es lo que se le llama sesgo. A esa diferencia se le llama sesgo. Se acostumbra a representarlo con una B mayúscula, una B de burro mayúscula. La B es por... Bueno, ¿y por qué le llaman B al sesgo? Bueno, la mayoría de los libros el sesgo lo representan con B por el nombre en inglés de sesgo. Sesgo en inglés es bias. Entonces, por eso la B. B igual a eso. Ahora, pero ¿cuánto da esa diferencia? Mire la de aquí, mire la de acá. Simplemente pase el sigma a restar acá. Y me queda que esa diferencia es precisamente menos sigma cuadrado sobre n. Menos sigma cuadrado sobre n. Note una cosa, que ese sesgo es negativo. ¿Sí le da cuenta? Ese sesgo es negativo. Es menor que cero. ¿Por qué es menor que cero? Porque sigma cuadrado, que es la varianza, recuerde que eso siempre es positivo. N es el tamaño de la muestra, es un número positivo. Cociente de dos números positivos es positivo. Está precedido del signo menos, por lo tanto es negativo. O sea que eso es negativo. ¿Qué significa un sesgo negativo, muchachos? Que un estimador un estimador tenga un sesgo y el sesgo sea negativo. Significa esto, mire, que aquí está el parámetro. En este caso es nuestro sigma cuadrado del parámetro que queremos estimar. Si usamos el S cuadrado su n con el n, si usamos S cuadrado su n, es decir, como 1 sobre n por sumatoria de los xy menos x barra, que acabamos de demostrar que es un estimador sesgado. Como ese estimador tiene sesgo negativo, lo que pasa es lo siguiente, que cuando tú estés haciendo estimadores de ese parámetro, estimaciones de ese parámetro, las estimaciones van a pegar por acá abajo. De pronto algunas pegan por acá, pero la mayoría va a pegar por acá abajo. De tal manera que el promedio de las estimaciones no pega justo en el sigma cuadrado, sino que pega, digamos, por acá. Es decir, que el promedio del estimador está por debajo del parámetro. Es decir, si el parámetro está aquí, el estimador está pegando acá por debajo.
Eso es lo que significa un sesgo negativo. Cuando el parámetro, digamos, está aquí y el estimador está pegando por acá, en promedio, por encima, entonces eso se llama un sesgo positivo. Y cuando el estimador pega exactamente, el promedio del estimador te da exactamente donde está el parámetro, entonces ese estimador es insesgado. ¿Ya? Entonces, un sesgo negativo significa que el promedio de las estimaciones está por debajo del parámetro que se quiere estimar. El valor esperado promedio del estimador está por debajo del parámetro que se quiere estimar. Es más pequeño que el parámetro que se quiere estimar. Bien. Entonces, hemos demostrado que el promedio de la muestra, la media de la muestra, la media muestral es un estimador insesgado para la media poblacional, que la varianza muestral es un estimador insesgado para la varianza poblacional, pero que la varianza, cuando la defines de esta forma, con n en lugar de n-1 en el denominador, resulta ser un estimador sesgado y el sesgo resulta ser igual a menos sigma cuadrado sobre n. Bien, eso es lo que hemos demostrado. Bien, regresemos a la presentación y vamos a mirar este ejemplo. Es un ejemplo tonto. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo de libro y es un ejemplo para ilustrar, ojo, para ilustrar, para enseñar el concepto de estimador insesgado, de estimador sesgado, de el concepto de sesgo, el concepto de más adelante lo vamos a usar para el concepto de error cuadrático medio y esas cosas. Bueno, mire, ¿cuál es la situación? Supongamos que tenemos una población y en esa población solo tenemos 5 elementos, 5 individuos, ¿sí? Y estamos interesados en alguna característica de esos individuos. Aquí está, mire, la característica es esta y ahí están los valores de esa característica. Esta es nuestra población. Ojo, población. Esto. Por ejemplo, esto puede ser el número, esto pueden ser 5 árboles de alguna variedad de cosas. Y estos valores aquí, esta característica que se está midiendo es el número de frutos, por ejemplo. Algo por ahí. Entonces tenemos, toda la población tiene solo 5 elementos y aquí están los valores de esos elementos. ¿Listo? Es decir, valores de esa característica en los elementos de la población. Bien. Parámetros, muchachos, parámetros de esa población, parámetros de esa población. Por ejemplo, el promedio o media, que aquí le vamos a llamar mu, es la suma de los valores en toda la población dividida por el número de valores en la población. Miren que aquí tenemos 6 más 4, 10, 3 más 7, 10, van 20, más 5, 25. O sea que los valores suman 25. Entre 5 valores, la media es 5. O sea, la media de esa población es 5. La mediana, otro parámetro poblacional, la mediana es 5 también, porque recuerde que la mediana hay que ordenar los datos. Vamos a hacerlo. La mediana hay que ordenar los datos 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. El valor central es un número impar, el valor central es la mediana.
O sea que la mediana de esa población también es otro parámetro y en este caso es igual a 5 también, como la media. O sea, en esta población la media es igual a la mediana. Eso no siempre ocurre, ¿oyeron? Eso no siempre ocurre. Hay poblaciones donde la media es distinta a la mediana. Hay poblaciones donde la media es igual a la mediana. Por ejemplo, todas las poblaciones que sean normales, la media es igual a la mediana. Bien, mire, otro parámetro de esa población es la varianza poblacional. Es calcular la varianza de estos valores. Ojo, vamos a hacerlo con el n-1, ¿oyeron? Abajo, en el denominador. Pues la varianza de estos valores nos da 2.5. Ese es otro parámetro. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, otro parámetro. Por ejemplo, otro parámetro, el rango. Parámetros poblacionales. Es el máximo menos el mínimo. El máximo es 7, el mínimo es 3. Sí, el máximo es 7, el mínimo es 3, la diferencia es 4. O sea, el rango de esa población es 4. Bien. Listo. Vamos a imaginarnos que no conocemos la media de esa población. ¿Ah? Vamos a jugar. Esa es una población que tiene un promedio que no conozco. Recuerde que eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? Que tú tienes las poblaciones tienen unos parámetros, esos parámetros son desconocidos y tú lo que quieres es conocer esos benditos parámetros, estimar esos parámetros. Entonces vamos a suponer que tú no conoces la media de esa población, ya sabemos que 5, aquí no diga nada, vamos a suponer que no la conocemos y que queremos estimarla. Vamos a estimar. Y lo vamos a hacer con una muestra de tamaño 3. Es exagerado el tamaño de la muestra porque, imagínense, es más del 50% del tamaño de la población. No importa. Vamos a estimarlo con una muestra de tamaño 3. Es decir, vamos a suponer que vamos a tomar una muestra de tamaño 3 y a partir de esa muestra de tamaño 3 vamos a estimar la media de esa población que no conocemos. ¿Listo? Y vamos a usar, en este caso, vamos a usar 2 estimadores para la media de la población. Vamos a usar como estimador, vamos a usar a la media de la muestra como estimador de la media de la población. Ojo, como estimador de mu. Y vamos a usar la mediana de la muestra también como estimador de mu. Es decir, vamos a tener 2 estimadores para el mismo parámetro. Eso es perfectamente posible. De hecho, estas propiedades que estamos viendo es para mirar qué estimador es mejor. O sea, cuando yo tenga varios estimadores que están compitiendo para estimar un parámetro, ¿por cuál me decido? Entonces, un criterio es el insesgamiento. Bueno, si tienes 2 estimadores que puedes usar para estimar un parámetro y si uno es insesgado y el otro es sesgado, y si ese es el único criterio que tengo para escogerlo, me inclino por el estimador que sea insesgado. ¿Ya? Desecho el estimador que sea sesgado y me quedo con el estimador insesgado si ese es el único criterio que vamos a utilizar para decidir cuál estimador es mejor. Bien, entonces ahí tenemos 2 estimadores. ¿Listo? Quiero ver si esos estimadores son sesgados o insesgados. ¿Sí? Quiero ver eso. Listo. Para eso, muchachos, recuerden que el concepto de insesgamiento implica el cálculo del valor esperado
de la variable aleatoria que es el estimador. Recuerde, este X barra como estimador y la mediana como estimador son variables aleatorias y ellos tienen un valor esperado. Lo que tenemos que mirar es si el valor esperado de ellos es igual a la media poblacional o no. Si no es igual, son sesgados. Si es igual, son insesgados. Bien. Entonces, para eso, lo que hacemos es que miramos. Recuerde que el valor esperado el valor esperado teórico está asociado con el promedio de todas las posibles muestras. Yo les decía cuando definíamos el estimador estimador insesgado, lo que significa es que si tú lograras tomar todas las posibles muestras y aplicar el estimador y tuvieras todas las posibles estimaciones, el promedio de ellas debe darte igual al parámetro que quieres estimar. Si eso se cumple es insesgado, si no se cumple es sesgado. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es tomar todas las posibles muestras de tamaño 3. Créame que ahí están. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo sabes que son 10? Calcula este número. 5 combinado 3. Y eso te da 10. Ese es el número de posibles tamaños, de posibles muestras de tamaño 3 que puedes sacar de una población que tiene 5 elementos. Puedes sacar 10 muestras de tamaño 3. ¿Listo? Yo sé que me recuerdas para regalarles el programa en R con que se sacan todas esas posibles muestras y con que se hacen estos cálculos. Ah, bueno, ya le escribo. Bien, me recuerda. Ay, ¿cómo supo que esas son todas las posibles muestras? Bueno, lo hice con R. Hay una función de R que nos sirve para eso. Bien, muchachos, mire. Supongamos, recuerda que tú nunca tomas todas las posibles muestras. Tú tomas una sola muestra, una sola. Pero aquí las tenemos todas porque estamos jugando. Y ahí tenemos todas las posibles muestras. Mira, si tú tomas la muestra de tamaño 3 y sacas este promedio, sacas esta muestra, el promedio de esa muestra es 5, ¿cierto? Eso implica que si tú llegas a sacar esta muestra, le estarías pegando exactamente al parámetro. Recuerda que vimos que el parámetro es 5. Eso lo sabemos porque estamos jugando, ¿no? Que el parámetro es 5 y si tomas esta muestra, le calculas el promedio de la muestra y te daría 5, que es igualito al parámetro. ¿Sí? Es decir, que esta muestra, si tú logras sacar esta muestra, estimaría sin error al parámetro. ¿Sí? Bien, mira, si logras sacar esta muestra, al meter la mano y sacar la muestra, no sacas esta, sino que sacas esta, entonces el promedio de esta muestra es 4. Ah, mire, ay, ¿cómo es esto? Mira, 3 más 7, 10 más 5, 15, entre 3 da 5. El promedio de la muestra. 7 más 3, 10 más 5, 15. Entre 3 valores, 5. El promedio de la muestra es 5. Mire, 3 más 5, 8 más 4, 12. Entre 3, 4. O sea, el promedio de la muestra es 4. Ojo, muchachos. Si tú no sacas esta, sino que sacas esta muestra de acá, la segunda, resulta que el promedio de la muestra es 4. Y el promedio poblacional, recuerde que es 5. Por lo tanto, aquí estarías cometiendo un error de 1, ¿no? Si 4 menos 5 es igual a menos 1. O sea, en valor absoluto el error es 1.
y así sucesivamente. Aquí tenemos todas las posibles medias muestrales. Todas las posibles medias muestrales están ahí. 10, bueno, en realidad no son 10 medias muestrales porque hay unas que se repitan. Mire, por ejemplo, esta y esta se repiten. O sea, la media, estas dos muestras tienen la misma media. Hay otra que se repite. Mire, esta y esta tienen la misma media. Esta y esta tienen la misma media. Esta, bueno, esta es única. Esta tiene un promedio de 17 sobre 3, 16 sobre 3, 6. Esta es única. ¿Listo? Muchachos, ahí están todas las posibles medias todas las posibles medias muestrales que tú obtendrías al sacar muestras de tamaño 3 de esa población. ¿Ves? Entonces, la distribución de muestreo de la media es la distribución de probabilidad del promedio. Entonces, mire, si yo meto la mano en la población y saco una muestra de tamaño 3, es posible que la muestra me dé 5 con una probabilidad igual a 2 sobre 10. Usted se preguntará, ¿y por qué 2 sobre 10? Bueno, porque en total hay 10 posibles muestras y hay 2 que te dan 5. Y recuerde, cuando se están tomando muestras aleatorias, recuerde la definición que dimos. Una muestra, la muestra aleatoria simple es aquella muestra que es aquel procedimiento que nos da igual probabilidad de selección. ¿Sí? Es decir, que cuando yo digo, no, tomo muestras aleatorias de esta población, lo que estamos haciendo es un procedimiento que garantiza que cada una de las posibles muestras que se pueden sacar de ahí tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Como son 10 y deben tener la misma probabilidad de ser seleccionadas, cada una tiene probabilidad 1 sobre 10 de ser seleccionada. Y como hay 2 que me dan 5, entonces la probabilidad de obtener 5 como promedio muestral es 2 sobre 10. Aquí está, mire. Posibles valores del promedio. 4. Es decir, cuando saque, recuerde la muestra cuando saque esta muestra, el promedio me da 4. Y hay una sola muestra que me da 4 en promedio. Por lo tanto, la probabilidad de que al sacar una muestra de esa población, el promedio me dé 4 es 1 sobre 10. Porque hay una sola muestra de 10 posibles cuyo promedio te da 4. Listo, lo mismo con el 13 sobre 3. Es decir, que la probabilidad de que yo meta la mano en esa población, saque una muestra de tamaño 3 y el promedio me dé 13 sobre 3 es 1 sobre 10. ¿Por qué? Porque hay una sola forma en que el promedio me puede dar 13 sobre 3. Lo mismo 14 sobre 3, mire, la probabilidad es 2 sobre 10. ¿Por qué? Porque hay 2 posibles muestras cuyo promedio me da 14 sobre 3. La probabilidad de que yo meta la mano en esa población y saque una muestra que me dé promedio 5 es 2 sobre 10, porque hay 2 muestras cuyo promedio es 5 de 10 posibles y todas tienen la misma probabilidad, entonces 2 sobre 10. Y así, 16 sobre 3 la probabilidad es 2 sobre 10. 17 sobre 3 la probabilidad es 1 sobre 10. Y 6 sobre 3 la probabilidad es 1 sobre 10. ¿Listo? O sea que aquí tengo los posibles valores de los promedios junto con las probabilidades de obtener ese promedio. Bien, muchachos, valor esperado del promedio. Lo vimos capítulo 2 del curso pasado. Cuando tú tienes una tabla de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, por definición, el valor esperado de la variable aleatoria, en este caso que es el promedio, es este por este, más 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 este por este. Es decir, los valores de la variable por la probabilidad de ese valor. ¿Sí? Eso es el valor esperado.
Entonces, el valor esperado es 4 por 1 sobre 10 más 13 sobre 3 por 1 sobre 10, que es la probabilidad de 13 sobre 3, más 14 sobre 3 por 2 sobre 10, que es la probabilidad de 14 sobre 3 como promedio, más y así sucesivamente. 6 por 1 sobre 10. Aquí las tengo, vean. Ya se la puso. Continúa acá. Aquí está. El valor esperado de la media muestral o promedio de la media muestral es 4 por 1 sobre 10 más 3 sobre 13 por 1 sobre 10 más 4 sobre 13 por 2 sobre 10 más 5 por 2 sobre 10 y así hasta llegar a 6 por 1 sobre 10. Recuerde, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este por este, más 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 este por este, definición de valor esperado de una variable aleatoria discreta. ¿Listo? Mire una cosa, que cuando tú haces esta cuenta, créame que es así. Si no me cree, hágalo usted. Eso te da 5. Es decir, el valor esperado de la media muestral es exactamente la media poblacional, 5. El valor esperado de la media de la muestra es la media poblacional, 5. Conclusión, la media muestral es un estimador insesgado para la media poblacional. ¿Ya? Esa es la definición de estimador insesgado. Listo, vamos a hacer lo mismo con la mediana, a ver qué pasa. Vamos a hacer lo mismo con la mediana. Yo no sé, creo que la tengo por aquí. Bueno, aquí tengo del S. Un momentico, con la mediana, debo tenerlo por acá. Aquí está. Bueno, por ahora no ponga atención a esta parte de aquí. Bueno, sí sabe que es, mire, es que la mediana si tú calculas la mediana de cada una de las posibles muestras que tenemos allá, solo hay 3 posibles valores de mediana, que son 4, 5 o 6. La mediana de esas muestras o es 4, o es 5 o es 6. Le muestro una, para que me crea. Miércoles. Un chico. Mire. Vamos otra vez donde tengo todas las posibles muestras. Aquí. Ahí, estas son todas las posibles muestras. ¿Cuál es la mediana de esta muestra? Se ordena, recuerde que hay que ordenarlos y se coge el valor central porque es un número impar, 3. Mire, la mediana de esta es 5. La mediana de esta es 5 también. 3, 5, 6. Ah, perdón. 3, 4, 5, perdón. Ojo. Este es 3, 4, 5. 3, 4, 5. La mediana aquí es 4. Valor central. ¿Sí? Mediana es 4. 3, 5, 6. La mediana es 5. 3, 4, 7. La mediana es 4. 3, 6, 7. La mediana es 6. 3, 4, 6. La mediana es 4. 5, 4, 5, 7. Ordenado. 4, 5, 7. La mediana es 5. 5, 6, 7. La mediana es 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. La mediana es 5. 4, 6, 7. La mediana es 6. Nótese que la mediana de todas las posibles muestras o es 4, o es 5, o es 6. ¿Cuántas son 4? 1,
2 y 3. Probabilidad de un 4 al sacar una muestra de ahí y calcular la mediana, probabilidad que la mediana me dé 4, 3 sobre 10. ¿Por qué? Porque hay 10 posibles muestras y cada una tiene igual probabilidad y hay 3 que me dan 4. Entonces la probabilidad de un 4 en la mediana al sacar una muestra de ahí es 3 sobre 10. Listo, mire, ¿cuántas dan 5? 1, 2, 3 y 4. Probabilidad de un 5, cuando extraiga una muestra de ahí, le calcule la mediana. Probabilidad de que la mediana sea 5. 5 sobre 1, 2, 3, perdón, 4 sobre 10. Probabilidad de un 6 cuando calcule la mediana. 1, 2, 3. 3 sobre 10. ¿Sí? Eso es lo que tengo acá. Eso es lo que tengo acá. Con la mediana. El ejemplo con la mediana. Aquí. Aquí. Mire. La mediana puede tomar el valor de 4, el valor de 5, el valor de 6. Ya se los acabo de explicar por qué razón. ¿Listo? Mire, la probabilidad de que al extraer una muestra de allá, de esa población de tamaño 3 y calcules la mediana y eso te dé 4 es 3 sobre 10. Ya sabe la razón, porque hay 3 muestras cuya mediana es 4 y todas tienen la misma probabilidad 1 sobre 10. La probabilidad de que te dé 5 la mediana es 4 sobre 10, porque hay 4 muestras que la mediana es 5. Y la probabilidad de que la mediana sea 6 es 3 sobre 10. Notes que la suma de esto da 10 sobre 10. O sea, da 1. Miren, valor esperado de la mediana, muchachos. Valor esperado de la mediana, miren. Valor esperado de la mediana. Valor esperado de la mediana. Igual. 4 por la probabilidad de un 4. 3. 3 sobre 10. 4 por la probabilidad de un 4, o sea, 4 por 3 sobre 10. Más 5 por la probabilidad de una mediana igual a 5. 4, 5 por 4 sobre 10. Más 6 por la probabilidad de un 6 en la mediana. 6 por 6 por 3 sobre 10. Mire, esto podemos factorizar el 1 sobre 10, es común ahí, me da 12 más 5 por 4, 20. 20 más 6 por 3, 18. ¿Cuánto da eso? 30 más 20, 50, ¿no? Sobre 10 que da 5. Epa. El valor esperado de la mediana también es 5. Lista. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar la lista. Un momentico, aquí. Aquí, lista. Ha pasado lista, dice. Vamos a guardar esa lista. Bien, ya la guardé. Oiga, muchachos, mire lo que acabo de demostrar. Que para este caso, ojo que no siempre esto es así, pero para este ejemplo, el valor esperado de la mediana es la misma media poblacional. Es decir, que la mediana en este caso vendría siendo también un estimador insesgado para la media. Ojo, la mediana muestral como estimador insesgado de la media de la población. Recuerden que no estoy interesado en la mediana poblacional, sino en la media poblacional. Entonces lo que he mostrado aquí es que tengo dos estimadores que son la media muestral y tengo a la mediana muestral y ambos resultaron ser estimadores insesgados de la media poblacional. O sea, estos son, ojo, estos son ambos estimadores son estimadores
Son estimadores insesgados. Insesgados. ¿Para quién? Para la media poblacional. ¿Bien? Muchachos, aquí hay un ejemplo parecido con la desviación estándar. Aquí está, miren. La desviación estándar muestral resulta ser un estimador sesgado para la desviación estándar poblacional. Oye, ustedes, allá lo primero que hicimos fue mostrar que la varianza muestral, mire qué cosa de curiosa, mire qué cosa de curiosa. Allá hace un rato mostramos que que en una población que tenga media mu y varianza sigma cuadrado, la media de la muestra es un estimador insesgado de la media de la población y la varianza muestral es un estimador insesgado para la varianza poblacional. O sea, hemos demostrado esto, ¿ve? Que el valor esperado de S cuadrado es igual a sigma cuadrado. Recuerde, ese S cuadrado definido como sobre n menos 1, porque recuerde que si lo definimos como sobre n no es insesgado. Mire, hay una cosa curiosa, que el valor esperado de S no es sigma. Es decir, ahí la raíz cuadrada, o sea, no, bueno, si S cuadrado es estimador insesgado de sigma cuadrado, entonces les traigo raíz cuadrada y eso enseguida tengo un estimador insesgado de sigma. No, no y no. Entonces, ahí hay un ejemplito numérico que nos ilustra esta situación para que uno, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible. De hecho, así es. La raíz cuadrada de S cuadrado no es un estimador insesgado para la raíz cuadrada de sigma cuadrado, a pesar de que S cuadrado es un estimador insesgado para sigma cuadrado. Aquí les dejo, aquí está esto, mostrado como con este ejemplito numérico. Le tomo el valor esperado a S y demuestro que no es sigma. No es sigma. Y si el valor esperado de S no es sigma, entonces S no es un estimador insesgado para sigma, por definición. ¿Listo? Bien, muchachos, faltan 5 minutos. Por hoy está bien. Muchachos, vamos a activar un taller para tomar una... Le voy a activar ese taller a partir del lunes. Toda la próxima semana va a estar activo un taller de todo lo que hemos visto, ¿vieron? Todo lo que hemos visto. Para estimación por máxima verosimilitud, estos conceptos de insesgamiento, estimador insesgado y esas cosas, y las distribuciones de muestreo, distribución de la media, distribución del sigma cuadrado, del S cuadrado, distribución T, la distribución T de Student, la distribución Chi cuadrado, la distribución F. Taller de eso, preparatorio para el parcial. O sea, para que te fogues para el parcial. Que el parcial es la próxima semana. El parcial es la próxima semana. La próxima semana es semana de parciales, ¿oyeron? Entonces, así quedan las cosas. A partir del lunes, estás metido en un cuento serio. Estás metido en un cuento serio. Esto es cosa de alto turmequé. Esto no es bobadita ahí de bobadita de universidad pecueca, no. Esto es de universidad seria. La Universidad de Córdoba es una cosa seria. Esto tiene nivel. ¿Ya? Si no quieres este tipo de nivel, tienes que irte para otro lado. Así de sencillo.
Nos vemos, muchachos. Estamos en contacto. Secre, me recuerdas cosas que te debo, ¿viste? Pero no me acoses. Profe, Sí, dime. yo tengo Profe, una, que a mí también me acosa y entonces, ajá. Ah, Uy, ¿cómo? yo tengo una pregunta. sí. Ya que estamos hablando de estimación, esto se podría hablar de errores de estimación. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, aquí hay uno, la próxima clase hablamos de eso, de los errores de estimación y vamos a hablar de una cosa que se llama error cuadrático medio, que es coger esos errores de estimación, elevarlos al cuadrado y calcularles el promedio. Eso se llama error cuadrático medio. Entonces, Sí, se utilizan la regresión. sí, 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 sí. Eso es válido, claro. Error de Pero estimación. en lo que hemos hecho anteriormente, también podríamos hablar de eso, de decir que el valor esperado de la media es, o sea, con lo que hicimos anteriormente. Sí, 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 claro. La media como tal es un estimador y recuerda que la media no, que sea un estimador insesgado no significa que la media siempre le pega a parámetros, no. Significa que en promedio, cuando tú tienes muchas medias calculadas, le haces el promedio a esas medias y eso sí debe pegarle al parámetro. Pero la media solita de una sola muestra, bueno, fluctúa alrededor del parámetro. Las distancias que hay entre la media de la muestra y el parámetro, a eso se le llama error de estimación. ¿Listo? Eso es. Es válido también. Siempre que tengas un estimador, tú puedes hablar de error de estimación. Claro. Ok, gracias. Bien.